Agarra manta, palomitas y enciende todas las luces, que empezamos. Tenemos la historia de Dana. Y dice, bueno, aquí va. Un día cuando tenía 9 años, tenía una mejor amiga que se llamaba Aitana. Y tenía una hermana pequeña de 3-4 añitos. Un día su madre me invitó a pasar una semana en su casa de vacaciones en Conil de la Frontera, Cádiz. Ahora estamos hablando con una española. Fuimos a una casa que era muy antigua, muy antigua, muy antigua. Me puedo imaginar el aspecto de la casa, una cosa así. Vale. Es que el ambiente hace mucho. El primer día lo pasamos genial. Es el primer día. El segundo día, por el día perfecto, hasta que llega la noche. Bueno, pues como la hermana de Aitana era pequeñita, había que acompañarla al baño cada vez que tenía pipi. Vale, esta me la sé. Y esa noche del segundo día, a las 3:30 de la mañana, la hermana pequeña de Aitana nos dice de ir al baño. Como encendió la luz, a mí también me despertó. Y pues acompañé a Aitana para que no fuera sola con su hermana. Fuimos las 3. Entonces vamos al baño para que haga el pipí y tal, y de repente, cuando está en la taza del váter, empieza a reírse. Que a las 3 de la mañana una niña de 3 años se ponga a reírse en un baño de una casa antigua. Está la cosa graciosa, ¿eh? Me he perdido y todo de la historia, por favor. Vale, entonces, peor todavía. Pero no una risa de una niña de 3 años, no. Empezó a reírse como una mujer de 30. No lo estarás diciendo así como si fuera súper mayor, ¿no? O vieja. Vamos corriendo al cuarto de su padre. Y cuando llegamos, pasó algo horrible. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La madre llamó a Claudia. Oh, cada vez va peor esta historia. Leyendas de cada país. El hombre gato de Bransen, Argentina. Desde los años 70, los habitantes reportaron avistamientos de una criatura extraña mitad hombre, mitad gato, que merodeaba por los tejados durante la noche. Esta criatura es descrita como un ser ágil, con reflejos felinos en los ojos y habilidades para saltar a grandes distancias. Algunos creen que es una especie de licantropía, donde una persona se transforma en un gato gigante, mientras otros piensan que podría ser un espíritu o fantasma. También hay quienes lo ven como un protector de la naturaleza o un ser vigilante, pues siempre desaparece antes de que alguien se acerque lo suficiente. ¿De qué leyenda y país te gustaría que hable en un próximo video? Historia de terror de una seguidora. Mientras me desmaquillo. Me desperté por la mañana y estaban mi papá y mi mamá. Mi mamá estaba llorando, a lo que yo le pregunto por qué. Me dijo que un pajarito se chocó con la ventana de nuestra casa. Mi mamá le tiene mucho cariño a los animales. Ella me dice que él estaba sangrando mucho, yo le ayudo y lo limpio. Al rato el pájaro se fue. Ese mismo día mis padres y yo fuimos a un funeral, regresamos a casa y mi tía llama a mi mamá diciéndole que mi abuela paterna había muerto. A lo que nosotros nos fuimos rápido a su casa, que es un viaje de 2 horas. Cuando llegamos me dejaron con mis primas y ellos se fueron al hospital donde estaba mi abuela. Mi abuela padecía de diabetes. Cuando yo llegué a la casa de mi abuela yo sentía como si ella estuviera en la casa aún. Como si se quisiera despedir, yo sentía una tensión muy fuerte. Incluso ni siquiera quería entrar en su habitación. Rato después todos regresan y al día siguiente hacen el funeral de mi abuela en la casa. Yo ni siquiera me acercaba a su urna, ya que le tenía mucho miedo a esas cosas y no me gustaba ver a alguien que quiero en ese estado. A los 2 días regresamos a casa y cuando llegué, sentía como si alguien estuviera mirándome. Siempre, cada noche que iba para mi habitación, sentía que mi abuela me perseguía con una camisa morada y una falda negra, con flores rosas. Un día esto se lo conté a mi prima y ella me dijo que así la habían vestido para el funeral. Yo me quedé en shock ya que yo no la había visto en la urna. Esto a mí se me hacía muy raro, hasta el momento que llegué a dormir con mis padres del miedo. La noche a las 3 a.m. me desperté y vi a mi abuela enfrente de la cama viéndonos. Desde ese día dejé de ver cosas, pero aún sigo traumada con lo que vi. Ok amigos, me encontré ese video a mí para ti y les quiero contar la historia de una de mis seguidoras. Les voy a contar en primera persona para que ustedes sientan el miedo que yo sentí al leerla. Así que vamos a comenzar. Cuando cumplí 21 años de edad decidí irme de mi casa. Quería empezar a ganar dinero, así que conseguí un trabajo y empecé a alquilar un cuarto o un piso como se le dice aquí en España con una de mis amigas. Mi amiga, a diferencia de mí, le gustaba mucho la fiesta, salir los fines de semana y a mí me gustaba trabajar, llegar a casa, hacerme algo de comer y ver películas o series en mis tiempos libres. Un pequeño contexto, yo trabajaba en comida rápida, así que mis horarios a veces cambiaban. Y eso dependía mucho de mi jefe. Pero siempre salía aproximadamente 9-10 de la noche. Tomaba un transporte y llegaba a mi casa. Para llegar a mi piso tenía que subir por el ascensor hasta el piso 9. Cuando llegué me encontré con una nota pegada en la puerta por la parte de adentro que decía: no me esperes despierta, no voy a llegar hoy. Y al final firmaba Vanessa con un corazoncito, que así se llamaba mi compañera de piso. Aunque compartíamos piso teníamos 3 cuartos.
2 eran recámaras, una la de ella, otra la mía y un cuarto que lo utilizábamos para guardar cosas. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Yo ya me vine a mi cuarto, estaba poniendo música con los audífonos y empiezo a escuchar golpes muy fuertes que vienen dentro del cuarto de mi compañera. Al principio subí más la música porque pensé que ella había venido acompañada de un chico, pero luego los ruidos empezaron a sonar diferentes. ¿Saben a lo que me refiero? Como si alguien se diera la cabeza contra el muro, una y otra vez. Desde mi cuarto le envío un WhatsApp a mi amiga y le digo, ¿estás bien? Ella no me responde, pero yo escucho su celular, que suena dentro del apartamento, la notificación. Abro mi puerta con mucho cuidado y me doy cuenta que afuera estaba todo destrozado, como si un ladrón hubiera entrado. Veo la cocina y me doy cuenta que habían gotas de algo muy oscuro que no alcanzaba a ver porque yo no quería prender la luz. Enciendo la linterna y empiezo a acercarme al cuarto, a ver qué sucede. En eso escucho a mi amiga quejándose. Empiezo a tocar la puerta, diciéndole, Vanessa, ábreme, ¿con quién estás? La puerta empieza a abrirse lentamente frente a mis ojos y no podía creer lo que estaba viendo. Madre mía, la historia que les tengo el día de hoy. Si son personas con ansiedad o depresión, por favor no se queden en este video. Y menos si ustedes viven a las afueras de la ciudad. Esta historia me la contó una seguidora hace mucho tiempo, pero aquí les voy a dar un pequeño contexto para las personas que no entiendan, porque yo también tuve que leer mucho sobre eso para poder traerles esta historia para que ustedes logren entenderla. No es la primera vez que me sale un video sobre un animalito intentando entrar a una casa y las personas diciendo, no sé qué es este animal, ni por qué quiere entrar en mi casa o se quiere hacer pasar por mi perro cuando él está a mi lado. Y los enfocan. Es como si tu perrito, yo lo tengo aquí al mío, empezara a raspar la puerta y tú supieras que tu animalito está aquí. Bueno, pero estos se llaman skinwalker. Son espíritus, o más bien demonios, que vienen por ti. Muchas personas dicen que sí existen, y de eso se basaron para realizar la película de Jeepers Creepers, porque él huele algo de ti, este demonio, y te busca y te come. Bueno, pues estos demonios hacen lo mismo. Algo les gustó de ti. Y la manera más fácil de llegar a ti es por tu corazoncito, ¿sabes? Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a disfrazar de un animalito para llamar tu atención y acercarse a ti y luego desvivirte. Y llevarse tu piel o algo que les gustó de ti. Y yo en este tiempo no entendía, ¿saben? Pero cuando mi seguidora me contó esto, dije, existe. 100% real. Dicho esto, vamos a comenzar. Cuando mi seguidora tenía 43 o 44 años de edad, su hijito un día sale de una fiesta de cumpleaños y unas personas se lo roban. Su hijo tendría unos 11, 12 años de edad. Ella sufrió mucho, tanto que perdió hasta su matrimonio. Cayó en una depresión muy grande, porque a pesar de que pasaban los años y años, la policía no hacía nada y nunca encontraron a su hijito. Ella tenía 2 hijitos más y decía que tenía que sacar fuerza desde adentro de su corazón para poder continuar. Pero ella decía que prefería 1000 veces saber que su hijo está muerto a saber que alguien le está haciendo daño. Y yo entiendo perfectamente eso. Imagínense ustedes, las personas que tienen hijitos, que alguna vez alguien se roba a su hijito y ustedes no saben. A diferencia de saber, bueno, está bien, mi hijito está muerto, le voy a rezar a su tumba, pero no tienes ni eso, una tumba donde rezarle. Ella eso me hacía entender. Obviamente por contratar tantas personas que lo busquen, perder su trabajo, su matrimonio, ellos perdieron su casa, entonces tuvieron que mudarse a las afueras de la ciudad, donde los arriendos eran mínimos. Ella va con sus hijitos y dice que su casa quedaba al frente de un bosque. Quiero que recuerden muy bien esa parte porque es muy importante. Su hijito, el que le robaron, tenía 11 años de edad y era el mayor. Los otros hijitos le seguían, la otra niña con 7 años y el niño más pequeñito con 5. Obviamente pasaron los años, los niños fueron creciendo y adoptaron un perrito, al que le pusieron Oreo. Mi seguidora estaba tan desesperada que fue hasta con un brujo para que le digan, o sea, si su hijito seguía vivo, si su hijito seguía muerto, dónde podía encontrarlo, qué debía hacer para buscarlo, ¿saben? Es como que ella ya no sabía qué hacer. El brujo le dijo, deja de buscar a tu hijo, él ya no va a regresar contigo. Y le dio un consejo, si sigues insistiendo y si sigues reprochando, hay demonios que te escuchan y se van a acercar a ti. Es como cuando uno extraña tanto a alguien que se ha ido, que ya está muerto, y trata de contactarlo, pues las entidades de bajo astral, como se les dice, o los demonios, están atentos a escucharte y a acercarse a ti para primero enfermarte, porque ellos quieren que te quedes solo, que te apartes de las personas, físicamente te enfermas y luego pueden llevarte.
Entonces el brujo le hizo entender eso. Y ella dijo como que, voy a seguir buscándolo entonces por mi parte, porque es mi hijo. Todos los días a las 6 de la tarde tenían ellos como regla de que sacaban a Oreo a pasear. Y una noche se les hizo un poquito más tarde, 6:45, 6:50, casi las 7. Ella le dice a sus hijos, enojada, saquen a Oreo para que haga pipí afuera. Oreo se va y no regresa. Pasa una hora y sus hijos empiezan a llorar, a decir que Oreo se perdió. Ella, sintiéndose culpable, les dice como que para no perder autoridad, como que ya váyanse a acostar, yo la voy a salir a buscar. Coge una linterna y el bosque era funesto en las noches. Ella decía que podía escuchar cómo las plantas de los árboles se viraban un poco por la fuerza del viento. Empezó a sentir un escalofrío y no quiso entrar más, pero cuando se estaba regresando, escucha la voz de su hijo. Mamá, mamá, le gritaba, desde adentro del bosque. Y ya se da la vuelta y se da cuenta que es la voz de su niño, de su hijito. Corre al bosque y en eso... Imagina que tus papás te mandan a recoger algo o a ir a la tienda. Tú vas, haces lo que te pidieron, regresas a casa y, casual, descubres que pasaron 50 años, todo lo que tú recordabas ya cambió, tus papás están mucho más grandes de edad y además te estuvieron buscando por estos 50 años porque no supieron qué te pasó. Bueno, pues hoy les voy a contar el caso de Emily, la niña que desapareció y regresó 50 años después, siendo niña, cabe aclarar. Esta historia es muy conocida en Estados Unidos ya que ocurrió en Alabama en el año 1905. Esta era una familia conformada por los dos padres y su hija de 5 años llamada Emily. Los papás de Emily le pidieron a la niña que fuera al bosque a recoger unas bayas porque querían hacer un postre. Esto ya era costumbre para ellos. Emily hacía esto todo el tiempo y regresaba sin ningún problema. Ella ya sabía como a dónde ir, de dónde no alejarse, todo ya lo sabía y nunca había pasado nada. La niña muy obediente tomó su canasta, que usaba siempre, y se dirigió hacia el bosque para recoger las bayas y otras frutas que le habían pedido. Era normal que la niña se tardara unos cuantos minutos en hacer esto, pero al ver que ya habían pasado varias horas, ya fue que se dieron cuenta que la niña estaba tardando demasiado, seguramente algo malo había pasado. Los padres desesperados salieron a buscarla gritando su nombre por todas partes y la niña no aparecía. Muy alarmados también les pidieron a vecinos y amigos que se unieran a la búsqueda y por más que buscaron alguna pista, ropa, la canasta que traía, lo que sea, no encontraron nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante semanas se siguió con la búsqueda, ya que en el pueblo se habían formado grupos y estos grupos salían a diferentes partes del bosque a seguir buscando a la niña. Incluso buscaron ya muy en las profundidades porque había un barranco en la zona y ni ahí había nada. Que la búsqueda no diera resultados, ya se imaginarán, los padres de Emily estaban totalmente destrozados, no se podían recuperar de la pérdida de su hija y a pesar de que ellos eran una pareja joven, no quisieron tener más hijos. Todas las noches el matrimonio rezaba por el descanso eterno de su hija porque a pesar de que no encontraron el cuerpo como tal, ellos estaban seguros de que su hija había fallecido. Pasaron los años, más de 50 años, y a la mamá de Emily le gustaba mucho sentarse todos los días al frente de su casa para mirar el paisaje. Y de repente notó que a lo lejos venía una niña acercándose a su casa. Sus ojos no podían creer lo que estaba viendo, porque esa niña que se acercaba a su casa era su hija.